si alguna se siente un poco perdida, no se preocupe, es solo la sensación. Pero felices queridas no están, no aquí. Entonces, esto implica mucho esfuerzo mental, que muchas veces lo usamos, pero para otras cosas, los que no lo usemos. Pero hablar de temas difíciles, humanos, somos una madeja de sensaciones, afectos, voliciones, intelecciones, pensamientos, dudas, ¿no? Temores. Somos una madeja de cosas los seres humanos. Entonces, cuando tocamos la psicología y la espiritualidad desde los fundamentos antropológicos verdaderamente metafísicos, según la filosofía adoptada por la Iglesia para entender bien y a fondo los problemas humanos, que es la filosofía aristotélico-tomista, es la que el Padre conoce a la perfección y es un promotor por todo el mundo, para que volvamos a los fundamentos. Porque si no llegas a los fundamentos, como decía el Santo Padre Vázquez, que paz descanse, ¿no? Por las ramas, si no andamos por las ramas. Y decía él siempre, y por las ramas anduvieron nuestros antepasados. Entonces, si no vamos a los fundamentos, andamos como changos en la vida, para que me entiendan, ¿no? Brincamos de rama en rama, de árbol en árbol, no llegamos a las raíces. Entonces, no se preocupen si nunca habían tenido un curso tan profundo a nivel metafísico, filosófico, teológico, pero siempre es bueno comenzar a tenerlo. Nunca es tarde para darnos cuenta de la profundidad que implica el ser humano en plenitud, ¿no? Y si de repente hay cosas que no entienden, no se preocupen, yo tampoco las entiendo. Y el padre creo que sí las entiende. Entonces, como decía el director de una de las tesis del padre Brecht, de 3 tesis, es doctor 3 veces el padre Brecht, uno de sus directores de tesis era un jesuita, muy amable, muy simpático, ¿no? El padre Ghiolo, ¿no? El padre Ghiolo era italiano, ¿verdad, padre? Sí. ¿O era de Malta? No, italiano. De Malta era... No, italiano del Véneto. Del Véneto, sí, porque tuvimos otro que era de Malta. Bueno, el padre Ghiolo era muy poeta. Entonces, cuando se dio cuenta que las monjitas estaban en el curso, ¿no? Y otros que éramos imberbes, jovencitos que llegábamos a estudiar con 22 años ahí a la Gregoriana, que no agarrábamos la onda, era bien cuco, el padre Ghiolo, y de repente decía, capite, significa, ¿entendiste? O visto que no hay capite, que no la vete capite, que no la vete capite. No se preocupen, ya me di cuenta que no entendieron. Y de repente vio una monjita que estaba allá. Ora, avete il segno di domanda nella faccia. Tienes el signo de interrogación en la cara. Y después terminó diciendo, no preocuparse, no hay de qué preocuparse. Porque a pesar de que no has entendido, y decía este buen poeta jesuita, io ho scritto nel tuo cuore. ¿Capite? Italiano, lo he escrito en tu corazón. Entonces, aunque no entiendan muchas cosas que requieren mucha meditación y volver a sus apuntes, ¿no? Tienen todo el año hasta el próximo curso para meditar todo esto, no se preocupen, porque Dios, con la buena voluntad que ustedes tienen de estar aquí, queriendo conocer mejor a Dios, conocer mejor las ciencias humanas que nos ayudan a las personas, ¿no? Sobre todo la filosofía y la teología, ayudados también por la psicología sana. Ya esa buena voluntad Dios la está pidiendo. ¿Estás haciendo cuenta? Está escribiendo en tu corazón, aunque muchas cosas tardarán un poco para que las reflexiones y las asimiles, ¿verdad?, a nivel intelectivo. Pero el hecho de que estés aquí escuchando, las preguntas son muy interesantes. Y las preguntas son muy buenas, ¿no? El teólogo que ahora estoy estudiando, mi padre es mi director de teología, decía, no
tengan miedo en interrumpirme. Le decía a Louis Bouyer, de los cursos que daba en las universidades de Estados Unidos, cuando se hartó de los curas el Instituto Católico de París, que le hacían la vida imposible. Este gran teólogo, que era pastor luterano, y Bouyer. Y decía, porque sus preguntas son más valiosas, decía él, que mis rollos. Era bien humilde, pero era muy inteligente. Sabía que las preguntas ayudaban a que este círculo de comunicación, de intelección, de evolución, se dé. Porque si no, cuando tú estás dando conferencias y hablando, ¿no? Y ves que solo hay signos de interrogación en las caras, dices, ¿me estarán conectarlo? Ahora lo conecto cuando empiece. Lo enchufo. Sí, sí. Pero el celular lo enchufo. Nos vamos a comenzar. No, lo enchufalo. ¿Quiere comenzar con una oración, Padre? Sí. Eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a seguir con el tema de el crecimiento en la caridad. Hemos tratado la búsqueda de la verdad, ahora nos toca la caridad. Le hemos puesto como título la verdadera caridad, porque es una caridad, un amor que está unido con la verdad. Así como el bien en Dios está unido con la verdad. El amor es amor del bien. Dios es el bien, es la perfección. Entonces, todas las cosas aman a Dios, como ya habían descubierto los filósofos, pero las personas aman a Dios con su propia voluntad y conociendo lo que aman. Esa es nuestra vocación más profunda. Vamos a comenzar a explicar qué significa esta vocación al amor de Dios, que es la caridad. Para eso nos referimos nuevamente a la Sagrada Escritura, que en la carta a los Hebreos, que contiene también la doctrina de San Pablo, explica qué es la vocación. Es una palabra que aparece sobre todo en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo. Habla varias veces de la vocación. Y en la Iglesia, en la teología, se introdujo a partir de la Sagrada Escritura. Ese es el origen más profundo. Y los padres de la Iglesia, Dionisio, que cité otras veces, conectaba la vocación con la belleza, porque pensaba él que la palabra vocación en griego, kalos, viene de la misma raíz que la palabra kalein, que quiere decir llamar, convocar. Entonces, Dios llama y cada uno se pone en su lugar y así se configura la belleza de todo el universo. Y especialmente la de la Iglesia, que es un resultado de la vocación o de la convocación, que es lo que quiere decir la palabra iglesia. En la carta a los Hebreos se dice
hermanos santos, partícipes de una vocación celestial. Esto es lo más importante. Nuestra vocación es celestial. O sea, no es una vocación para vivir siempre en la tierra, sino una vocación para vivir en el cielo. Y cuando estamos en la tierra, también tenemos que estar en el cielo. Como nuestro Señor Jesucristo vivía en la tierra, pero estaba en el cielo con su alma, porque estaba lleno de gracia y por tanto contemplaba perfectamente a Dios. Por eso, como nuestra vida es imitación de Cristo, necesitamos contemplar crecientemente a Dios. Esto es la vocación celestial. Muy especialmente, la Eucaristía nos hace entrar en el cielo. Como ya dijimos, la Eucaristía se celebra principalmente en el cielo. Ahí la celebra Cristo, es lo que dice justamente la carta a los Hebreos, que Cristo está en el cielo, es el sumo pontífice que entró en los cielos, en el cielo. Y el cielo es el lugar donde para siempre Cristo ofrece el sacrificio al Padre, que es un sacrificio de alabanza. Ya no es el de la pasión en el mundo, en la tierra, cuando sufrió, sino que es un sacrificio de alabanza. Nosotros sí nos tenemos que unir todavía a la pasión de Cristo, porque la pasión de Cristo tiene por fin cancelar nuestros pecados. Entonces necesitamos que por caridad se nos borren nuestros pecados y para eso tenemos que padecer con Cristo, como dice San Pablo. Lo que falta, los padecimientos de Cristo, lo que falta, no le falta a Él, nos falta a nosotros. Porque por nuestras deformaciones, por nuestros pecados, tenemos que sufrir, porque los pecados son contra la naturaleza. Entonces, cuando volvemos a la naturaleza por la gracia, hay todo un proceso de reconstitución, de transformación, que implica fundamentalmente el desapego, el desprendimiento, ¿no? Como enseñaba San Juan de la Cruz, que no es otra cosa que lo que dice el Evangelio, cuando nos invita a la pobreza. La pobreza es de muchas maneras y significa fundamentalmente un desprendimiento de todo lo que no es Dios. Partícipes de una vocación celestial considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesús. Considerar quiere decir mirar o contemplar. Entonces, la Sagrada Escritura nos invita a contemplar a Cristo, sumo sacerdote de nuestra fe. Los otros sacerdotes representan a Cristo y obran en su persona. Sumo sacerdote de nuestra fe, Jesús, que es fiel al que lo instituyó. Es fiel al Padre, que lo hizo sacerdote según su humanidad. Cristo es sacerdote según la humanidad, mediador entre Dios y los hombres. Como lo fue también Moisés en toda su casa, pues ha sido juzgado digno de una gloria en tanto superior a la de Moisés, en cuanto a la dignidad del constructor de la casa supera a la casa misma. Porque Moisés era jefe de un pueblo donde estaba la casa de Dios, significada en el templo y antes en el arca, pero Cristo es Dios. Entonces es superior a Moisés y a la casa, porque toda casa tiene su constructor, mas el constructor del universo es Dios. Está diciendo que Cristo es Dios, porque es el creador del universo. Ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa como servidor para atestiguar cuanto había de anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo.
Cristo es el Hijo de Dios. Al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la entereza y la gozosa satisfacción de la esperanza. O sea que somos una nueva creación. Moisés estaba al frente de la creación, así como Dios la había hecho en su naturaleza, pero nosotros estamos dentro de una nueva creación, que es la iglesia. Nuestra cabeza es Dios mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Mientras tengamos la fe, la esperanza, la caridad, la gracia y por tanto el gozo de la vida espiritual. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la querella en el día de la provocación, o sea, cuando los judíos se rebelaron contra Dios. La vida espiritual supone una docilidad, una humildad de obedecer al jefe, que es Cristo, la cabeza. El día de la provocación en el desierto, donde me provocaron vuestros padres y me pusieron a prueba aún después de haber visto mis obras, etcétera. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón maleado por la incredulidad que lo haga apostatar del Dios vivo. Este es el pecado más grave de todos. Alejarse del Dios vivo. Pecar contra la fe, que es el fundamento de toda la vida espiritual. Antes bien, exhortaos mutuamente cada día mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca seducidos por el pecado. Pues hemos sido venidos a ser partícipes de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. Después del pecado contra la fe, el más grave es contra la esperanza. O sea, es necesario mantener esta confianza firme en toda la vida para llegar a la vida eterna. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que desobedecieron? Así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El pecado más grave es el pecado contra la fe. Y antes que nada, debemos procurar que las personas se acerquen a la fe, porque esto es la base de todo lo demás. Si no, no se pueden remediar los otros pecados. Santo Tomás lo explica muy bien esto en la segunda parte de la Suma. Cuando trata acerca de la fe. La infidelidad en general. La infidelidad se manifiesta de distintas maneras, como separarse de la fe de la Iglesia o la herejía. ¿Es el mayor de los pecados? San Agustín, exponiendo el Evangelio de San Juan, dice: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y expresándose así, bajo este nombre general de pecado, quiere expresar algo grande del pecado. Es en efecto el pecado de infidelidad en el cual están englobados todos. O sea, el pecado de no creer,
engloba todos los otros pecados. San Agustín lo capta de un modo muy espiritual. Entonces, en la evangelización siempre tenemos que tener presente este orden, o sea, mirar la fe y tratar de suscitar la fe. Porque es imposible eliminar los otros pecados si no hay fe. Todo pecado consiste en la aversión a Dios. De ahí que tanto más grave es el pecado cuanto más aleja al hombre de Dios. Ahora bien, la infidelidad es la que más aleja a los hombres de Dios, ya que les priva hasta de su auténtico conocimiento. Y ese conocimiento falso de Dios no lo acerca a él, sino que lo aleja. Hoy se habla de juntar todas las religiones y tenerlas como una unidad, ¿no? Eso es infidelidad. Porque las religiones, cuando no son verdaderas, y hay una sola verdadera, como dice San Agustín, la verdadera religión, más alejan de Dios que acercan. Entonces, en esto tenemos que estar muy atentos. No sea que ayudemos a los hombres a alejarse de Dios, en vez de acercarse. Por eso, en el orden de la evangelización, siempre lo primero es la fe, la verdadera fe. Y cuando hay pecados en las personas hay que mirar cuál es su actitud frente a la fe. Ni siquiera puede darse que conozca a Dios en cuanto a algún aspecto quien tiene de él una opinión falsa, ya que lo que piensa no es Dios. Es pues evidente que la infidelidad es el mayor pecado de cuantos pervierten la vida normal, cosa distinta a lo que ocurre con los pecados que se oponen a las otras virtudes teologales, como se verá después. El pecado contra la fe es el pecado más grave de todos. Muchas veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? Pensamos que otros pecados contra la moralidad sexual o contra el patrimonio o distintas formas de la justicia son más graves. En realidad es más grave este. Porque el que peca contra la fe no puede evitar los otros pecados de ninguna manera. Tarde o temprano incurre en los otros pecados graves. Por eso es necesario mantener el orden teológico en la evangelización y darnos cuenta de cuál es la gravedad de la situación de las personas o de las comunidades. La infidelidad implica no solo la ignorancia que conlleva, sino también la resistencia a las verdades de fe. En este sentido se presenta su condición de ser el pecado más grave. O sea, no es solamente una especie de ignorancia, hay una rebelión. Porque así como la fe es voluntaria, no aceptar la fe también es un acto de voluntad. Contrario, un afecto negativo. Tiene, sin embargo, en cuanto a ignorancia, alguna causa de excusa, sobre todo cuando no se peca por malicia, como fue el caso del apóstol San Pablo. Ya la infidelidad es especialmente grave en los que recibieron la verdadera fe. Por eso, agrega Santo Tomás, por el pecado de infidelidad recibe el infiel un castigo mayor que otro pecador por cualquier otro pecado, atendido el género de pecado.
Mas otro pecado, por ejemplo, el de adulterio cometido por un creyente o por un infiel en igualdad de condiciones, es más grave en el creyente que en el infiel. Sea por el conocimiento de la verdad que le da la fe, sea por los sacramentos de la fe en que está formado y que ultraja pecando. O sea, los pecados de los cristianos son más graves que los pecados de los infieles. ¿Mm? Por eso el pueblo judío no recibió a Jesús. Claro, por eso Jesús... Donde pudiendo ver. Sí, claro, Jesús es muy duro con esto, ¿no? Sobre todo en el Evangelio según San Juan, aquí lo podemos ver, en el capítulo 8, les dice... Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les respondió, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado. El Padre da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, no me conocéis, ni a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el tesoro mientras enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Son palabras muy solemnes en las cuales declara su divinidad y por eso las hace en el templo. Jesús les dijo otra vez, yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. Es una palabra muy grave. Moriréis en vuestro pecado. No les está diciendo que se van a salvar y que van a cambiar. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. O sea, al cielo no pueden ir ellos. Los judíos se decían, ¿es que se va a suicidar? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Como hacen los que no tienen fe, siempre entienden todo de modo rebuscado. Él les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Por eso nos dice la carta de los Hebreos que tenemos una vocación celestial. Y San Pablo que tenemos que buscar las cosas de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. O sea, les repite que van a morir en sus pecados, porque no creen que Él es, o sea, que Él es Dios. Yo soy el que soy. Se presenta a Dios en el Antiguo Testamento, a Moisés. Entonces les decían, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, desde el principio lo que os estoy diciendo, o sea, Él es Dios. Mucho podría hablar de vosotros y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que he oído a Él es lo que hablo al mundo. No comprendieron que les hablaba de su Padre, efectivamente no lo conocían a su Padre.
Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. O sea, después que lo hagan crucificar, que lo maten, se van a dar cuenta de que Él es, o sea, que es Dios, porque va a resucitar. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Al hablar así, muchos creyeron en Él. Y Jesús hablaba muy duramente, pues les decía a los judíos a estos judíos, a los fariseos, que se iban a morir en su pecado, o sea que no iban a ir al cielo. Y sin embargo, muchos creyeron en Él cuando hablaba así. Lo cual, por supuesto, es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Porque si cambiamos la fe con nuestras palabras y nos alejamos de la fe, en nuestro mensaje, en vez de ayudar a los otros a creer, hacemos lo contrario. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en Él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estos son los que habían creído. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque los judíos que no creían eran esclavos. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Ellos creían que eran libres y en realidad eran esclavos. Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde está mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro Padre. O sea, Jesús les está diciendo que ellos no son hijos de Dios. Descienden de Abraham, pero no son hijos de Dios. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Creyó. Es el padre de la fe, el padre de los creyentes. Pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Está describiendo la infidelidad, que no es solamente ignorancia de no aceptar lo que Dios dice, sino una actitud contraria. Estos lo querían matar. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ahí empezaron a entender lo que les estaba diciendo Jesús. Nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Ellos creían que su padre era Dios. Entendían que Jesús les estaba diciendo que eran hijos de una prostituta. Pero les estaba diciendo algo más grave. Jesús les respondió: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. O sea que espiritualmente estos judíos que no querían creer eran hijos del diablo. Esto lo dice Cristo mismo. O sea,
Los deseos que surgían del corazón de estas personas los inspiraba el diablo. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Efectivamente, la muerte entró por la envidia del demonio, dice la Escritura, ¿no? El pecado original causó la muerte. Lo dice también San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5. Por eso el diablo es homicida, porque la muerte que reina en el mundo se introdujo a causa del pecado. Los hombres antes del pecado no iban a morir por la gracia de Dios. Perdiendo la gracia, incurrieron en la muerte, y no solo en la muerte natural, sino en una muerte penal, como una pena por el pecado original. Y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Esta es la deformación más profunda de la mente del diablo. Rechazar la verdad que puede conocer. Y que en gran parte conoce porque es más inteligente que nosotros, pero no quiere aceptar la verdad revelada por Dios. No la aceptó. Y por eso los que no quieren creer son parecidos a la mente del diablo. Y tienen todas esas sutilezas que tratan de envolver a los demás, llevándolos a la muerte, que es una muerte espiritual. Que siempre tiene por principio la rebelión contra la revelación de Dios en Jesucristo. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por eso es tan importante lo que ayer explicábamos sobre el deseo de la verdad. Hay que buscar la verdad. Esta es la base de todo. En la naturaleza y en la gracia también. O sea, hay que buscar la verdad permanentemente. Este es el principio de toda la sanidad y por tanto la salvación. El mundo está bajo el poder del demonio en cuanto el mundo es mentiroso, o sea, huye de la verdad. En todas las épocas, nosotros lo vivimos en nuestra época, es muy evidente esto. Es mentiroso y padre de la mentira. O sea, era el padre de estos judíos porque eran mentirosos. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? O sea, se los está diciendo desde el principio de este capítulo, ¿no? Que no creen y no quieren creer y que van a morir en su pecado porque no quieren creer y que son hijos del diablo. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Y seguían entendiendo al revés. Entonces los judíos le decían que el endemoniado era él. Los judíos le respondieron, ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús, yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. O sea, tendrá la vida. Y esa vida es la bienaventuranza eterna. Sin la fe no se puede llegar a la bienaventuranza eterna. Se llega a la muerte, que no es solamente la muerte corporal, es la muerte eterna. Le dijeron los judíos, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Y seguían insistiendo, porque los que no tienen fe no cambian. No aceptan la verdad. Cuanto más se les presenta, más la rechazan.
Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? O sea, percibirán de alguna manera, indirectamente, por signos, la divinidad de Cristo. Lo mismo pasaba cuando hacía milagros. Los negaban. Y cuando murió en la cruz, hicieron lo mismo, porque después resucitó y fueron y le pagaron a los soldados para que dijeran que se habían llevado el cuerpo, en vez de aceptar la verdad. O sea, hicieron un plan, una maquinación para que no se conociera la verdad. Porque son enemigos de la verdad. Eso es la deformación más profunda de la infidelidad. Por eso es el mayor de los pecados. Si yo me glorificara a mí mismo, Jesús respondió, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y sin embargo no lo conocéis, yo sí que lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les respondió, en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. El Evangelio dice muchas veces que no era llegada su hora, porque Jesús murió cuando quiso, no cuando querían los judíos. Entonces, claro, él aceptó voluntariamente la muerte para dar testimonio de la verdad. Cuando llegara el momento oportuno, o sea, que era el momento en que servía mejor para su misión, que era el anuncio de la verdad. La verdad que viene de Dios, que él escuchó de Dios, porque él es Dios, yo soy. Este es el drama espiritual más profundo de la humanidad, la lucha entre la luz y las tinieblas. Así comienza este mismo evangelio según San Juan. Por eso, cuando nosotros consideramos a Cristo, como dice la carta a los Hebreos que hemos leído, cuando contemplamos a Cristo tenemos que contemplar la obra de Cristo, las palabras de Cristo, la eficacia de Cristo, la iglesia de Cristo y la lucha espiritual que se supone ahí. Si buscamos una falsa armonía, nos alejamos de Cristo. Si decimos, bueno, todos son hijos de Dios, ¿y estos también? Si Cristo dice que no. ¿Cómo hacemos nosotros para decir que sí? Sí. A ver, una pregunta. Por ejemplo, que profundicemos esto nosotros es lo más importante y que, pero cuando estamos que tenemos que dar testimonio, tenemos que discutir, si ya no tiene fe el interlocutor o el escandalizador o en los ambientes que nos movemos, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque también a mí se me hace que hay mucha ambigüedad en justo lo que usted está diciendo, para no contradecir, entonces, bueno, ya te acepto, es que todos, si es bueno, ese es el chiste, y Dios juzgará, entonces estamos nosotros como perritos así, claro, oyendo todo lo que sí, el otro es bueno, y muchas veces no damos como el testimonio, pero si no tienen fe, entonces a lo mejor es para que el testimonio les sirva a los que sí pueden tenerlo, ¿no? Bueno, el Evangelio es muy claro. Jesús les dice a los discípulos que envía que sacudan el polvo de los pies, o sea, que se vayan a otro lado. ¿No es falta de caridad? No, no es falta de caridad, porque sería falta de caridad con los otros no ir a evangelizarlos, porque los otros sí podrían aceptar. Entonces,
Sí, cuando la gente no quiere, no quiere. Ahora, si Dios lo toca en otro momento, bueno, uno hará lo que pueda en ese otro momento, pero mientras no quieren, es mejor evangelizar a los que sí quieren. O sea, ser instrumentos de la acción de Dios, porque no somos nosotros los que producimos la fe, siempre Dios el que toca el corazón. Pero siempre dar testimonio, ¿no? Que haya necios y sin fe. Bueno, Jesús da testimonio, a veces el testimonio significa confutarle su incredulidad. O sea, siempre la vida cristiana es imitación de Cristo, ¿no? Que hacía esto. Padre, en este Sí. también he escuchado que muchas veces, si no tenemos esa claridad al sacudirnos el polvo de los pies y retirarnos, pudiéramos hacer que el otro incurriera en un pecado más grande, de blasfemia contra Dios o algo, o sea, que se les va dando con más coraje y empiezan a... Bueno, pero a veces también les viene el coraje cuando se les anuncia más claramente la palabra. Entonces, Sí, una vez anunciada, digo yo, o sea, no la terquedad así de que ya te das cuenta que no están aceptando. Entonces, claro, hay que ir gradualmente siguiendo el ejemplo del Evangelio, pero el fundamento de todo es la fe. Claro, a veces cuando hay pecados muy graves como el aborto, cosas así, hay que corregir externamente, aunque no tengan fe, por el daño que hacen. Pero la evangelización como tal se dirige a la fe. Está diciendo entonces, cuidado con la palabra ecumenismo. Ah, por supuesto, la palabra ecumenismo es muy buena, pero está dirigida a que los que están lejos de la verdadera iglesia la conozcan, ¿no? Ecumenismo y además diálogo interreligioso, que es otra cosa. O sea, el ecumenismo propiamente con los cristianos, con los protestantes, otros separados. El diálogo interreligioso es con los que no tienen la fe cristiana, no creen en la Trinidad, no creen en Cristo, ¿no? Y claro que hay que tener mucho cuidado. Pues sin perder ese deseo de evangelización, ¿no, Padre? Porque a veces ese ecumenismo se cree que no es ir a convivir y a conocer la fe de los otros, pero no realmente con esta mirada de ser fieles y de evangelizar. Y claro, o sea, la mirada es la de Cristo, o sea, somos ministros de Cristo, no podemos decir otra cosa. O inventar una especie de religión de paz y amor que no es la del Evangelio. Decía una religiosa que eso pasaba, Padre, en algunas comunidades se están reuniendo con musulmanes, cristianos, etc. ¿Sí? Y si de repente nos ponen a hacer sus ritos, los ritos de Sí, los claro. otros en la propia iglesia, ¿no? Entonces Exactamente. ella se sintió muy incómoda y lo expuso, y pues ella la tacharon como que estaba en contra del ecumenismo, etc. Entonces está muy fuerte, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Porque el fin de todo es la evangelización, transmitir la palabra de Dios de la cual estamos seguros. Entonces, si no tenemos claro esto, podemos ser instrumentos de confusión y de que la gente se aleje de la verdadera fe. No solo los demás, porque se aseguran de que están bien, porque incluso se lo decimos nosotros, no solo los demás, sino también los nuestros, o sea que se confundan cada vez más y se alejen de la verdadera fe. La fidelidad también implicaría, Padre, una prudencia para saber cuándo me acudo el polvo y me voy, pero también la valentía, Padre. Claro, prudencia, pero prudencia sobrenatural, que viene de la gracia. No es prudencia natural y menos todavía una deformación de la prudencia, que es como no ser extremista o estar en el medio o cosas así, que es como normalmente se entiende la prudencia, ¿no? O sea, como una especie de mediocridad, o sea, no exagerar. Esa es la prudencia humana corrompida, por otra parte, porque la verdadera prudencia es seguir la razón, y eso ni siquiera es seguir la razón.
es simplemente seguir la conveniencia. Entonces, tiene que ser verdadera prudencia que viene de la gracia y sobre todo tiene que venir el don de consejo del Espíritu Santo que nos ilumina en las situaciones difíciles. ¿Quién? Sí, claro. Bueno, por eso a los mártires los mataron, ¿no? Empezando por Cristo y después a los apóstoles y después los que siguieron como mártires. Pero como se entiende hoy, ¿para qué hace falta ser mártir si se supone que todo vale lo mismo? Es que incluso los ateos también se salvan. Entonces, ¿qué sentido tiene la evangelización? Los jóvenes dicen, ¿para qué que me van a matar y voy a volver mártir? Si Dios sabe que me estoy cotorreando, me estoy engañando a los malos, que yo sí creo en él, pues también me va a dejar morir. Entonces, todo el sentido de la fe está cambiado. Bueno, pero eso es lo que tenían en la mente los judíos con los cuales discute Jesús. O sea que cualquier cosa que uno les diga la entienden al revés. La dan vuelta. Hacen razonamientos extraños que concluyen incorrectamente y se alejan cada vez más de la verdad. Sí. Sí, causa. ¿Cómo? Yo vivirlo tal como lo pide Dios, erradicar de ellos. Bueno, pero esa tristeza es buena, viene del Espíritu Santo, es el don de ciencia que dijimos antes, ¿no? Claro. Es buena. Lo malo sería tener alegría. Claro. Y también considerar que está la oración y la comunión de los santos, ¿no? Para podernos evangelizar de palabra o de testimonio, ¿no? Sí, claro, toda la iglesia como tal es evangelizadora. Es sacramento de la presencia de Cristo. No es solamente cada uno que evangeliza, sino que es la iglesia. Por eso los apóstoles lo hacían en nombre de la iglesia. San Pablo primero se fue a Jerusalén, habló con los apóstoles, con Pedro, y después se fue a evangelizar. No es que se fue por su cuenta solamente. Porque si no estamos anunciando algo que no es la realidad es Cristo junto con toda su iglesia. Entonces, sí, este es un ejemplo de cómo hay que leer permanentemente el Evangelio y meditarlo. Porque si no, poco a poco nos vamos construyendo una imagen alejada de la realidad, de nuestra propia religión, ¿no? Hay que volver una y otra vez a la palabra de Dios, sobre todo al Evangelio. Sí, señora. Este pecado contra la fe, pecado contra el Espíritu Santo, Sí, cuando es mientras dura y es voluntario y es obstinado, sí, claro que sí. Pecado contra el Espíritu Santo puede ser también contra la caridad, o sea, contra la bondad divina, ¿no? Jesús dice que justo el pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que nos da. Claro, mientras no se conviertan, Jesús les dice a estos que se van a morir en su pecado. Que es bastante tremendo lo que les dice. Porque él sabe lo que dice, claro, nosotros no sabemos hasta cierto punto, pero él sabe.
Sí, por supuesto, la Iglesia tiene una actitud ecuménica auténtica, pero esa actitud ecuménica siempre está dirigida a el reconocimiento de la verdad. El Concilio Vaticano II, que nos guía en los últimos tiempos de la Iglesia, tiene una constitución, un decreto sobre esto, donde están los principios que ya estaban desarrollados antes en el Papa Pío XII. Padre, esta infidelidad de la que nos ha hablado en el Evangelio, también abarca a los principiantes que ayer hablaba San Juan. No, los principiantes son gente que tiene fe, no tienen esta infidelidad. Si tienen infidelidad es que no son principiantes, ni siquiera cristianos. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, etc. Puesto que única es la Iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido, etc. Considerando pues este concilio con grato ánimo todos estos problemas, una vez expuesta la doctrina sobre la Iglesia, impulsada por el deseo de restablecer la unidad entre todos los discípulos de Cristo, quiere promover a todos los católicos los modos y caminos y las formas por las que puedan responder a esta divina vocación y gracia, que es la única vocación que dice la carta a los hebreos, ¿no? La Iglesia es una sola y la Iglesia, un único rebaño de Dios, como un lábaro alzado entre todos los pueblos, comunicando el Evangelio de la paz a todo el género humano, peregrina llena de esperanza hacia la patria celestial, etcétera, es reflejo de la unidad de Dios uno y trino. En esta Iglesia se hicieron separaciones. Herejía o cisma quiere decir separación. ¿Qué tienen que hacer los católicos? Solícitos de los hermanos separados en la acción ecumenista, orando por ellos, hablándoles de las cosas de la Iglesia, dando los primeros pasos hacia ellos, pero deben considerar también, por su parte, con ánimo sincero y diligente, lo que hay que renovar y corregir en la misma familia católica. Pues aunque la Iglesia Católica posea toda la verdad revelada por Dios y todos los medios de la gracia, sin embargo sus miembros no la viven consecuentemente con todo el fervor. O sea, la Iglesia tiene la verdad, toda la verdad, y todos los medios para la salvación, que los otros no tienen. Hablando de las confesiones cristianas, separadas, protestantes, etc. Sin embargo, también nosotros tenemos que corregir, porque hay pecados no en la Iglesia, pero sí en los miembros y en las comunidades de la Iglesia. Por lo tanto, todos los católicos deben tender a la perfección cristiana y esforzarse cada uno según su condición para que la Iglesia, portadora de la humildad y de la pasión de Jesús en su cuerpo,
se purifique y se renueve de día en día hasta que Cristo se la presente a sí mismo gloriosa, sin mancha ni arruga. Hay muchos medios para lograr esta unión con todos los cristianos, que en el fondo consiste en que descubran la verdad, ¿no? Toda la verdad que está en la Iglesia de Cristo. Hay distintas clases de comunidades, los orientales están más cerca porque tienen todos los sacramentos. Después están los protestantes, que tienen algunos elementos como la Sagrada Escritura, algunos sacramentos. Este Sagrado Concilio desea ardientemente que los proyectos de los fieles católicos progresen en unión con los proyectos de los hermanos separados, sin que se pongan obstáculos a los caminos de la providencia y sin prejuicios contra los impulsos que puedan venir del Espíritu Santo. Además, se declara conocedor de este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única Iglesia de Cristo. Este propósito excede las fuerzas y la capacidad humana, por eso pone toda su esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros, en la virtud del Espíritu Santo, y la esperanza no quedará fallida, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, no sabemos cómo, porque excede las fuerzas humanas, pero el fin del ecumenismo es que todos vuelvan a la única Iglesia. Eso es lo que está diciendo, que es la Iglesia Católica. Hay otro texto muy importante Unitatis Redintegratio es uno de los del Vaticano II. Hay mucha confusión sobre el tema de la libertad, también lo aclara el concilio. En esta declaración sobre la libertad religiosa, dice al final de esta introducción: confiesa a sí mismo el Santo Concilio que estos deberes, los deberes de buscar la verdad, abrazarla y practicarla, buscar la verdad, lo que hemos analizado en las conferencias anteriores, estos deberes afectan y ligan la conciencia de los hombres. Hoy hay mucha confusión sobre esto, se cree que la libertad de conciencia es absoluta. O sea, que la conciencia es superior a todo, sobre todo a la ley, o sea, a cualquier ley, a la ley natural y a la ley divina revelada. No, la conciencia no lo es. Es verdad que hay obligación de seguir la conciencia, pero esta conciencia a su vez depende de la constitución de la realidad, especialmente humana, que se conoce por la ley natural, y de la constitución de la Iglesia, que se conoce por la revelación. Entonces, hay una tendencia natural a buscar la verdad. Si uno pone su conciencia como si fuera la fuente de la verdad, entonces está incurriendo en una deformación muy grave que termina e incluye la infidelidad de la cual se habló antes.
Los que ponen su conciencia por encima de todo terminan en la infidelidad, o sea, en el pecado contra la fe. La conciencia no está por encima de todo, porque la inteligencia, que es la fuente de la conciencia, es conocimiento de la realidad. Entonces, antes que la conciencia está la realidad, por la cual se eleva la mente a Dios. Incluso cuando no hay fe, la conciencia está ligada por la realidad. En primer lugar, por este deseo de buscar la verdad y alcanzarla. Deseo que además es obligación. Es la primera obligación moral, como dijimos. Es el primer mandamiento, porque amar a Dios, sobre todas las cosas, es amar la verdad. Si no se ama la verdad, es imposible amar a Dios. Entonces, ese es el problema radical de mucha gente hoy, que no ama la verdad. O que tiene una contradicción. O sea, por un lado la ama y por otro lado la rechaza. Que es lo que tenían estos con los cuales discute Jesús en el Evangelio. Esa división es la más radical que hay en la persona. Es mucho más grave que todos los otros pecados, como dijimos antes. Ahora se utiliza mucho la frase de, pues Dios quiere que seamos felices y él o ella están actuando así, pero son felices, pues uno tiene que respetar. Y no quiere uno decir, hablar sobre la verdad. Y eso es por la gente que uno conoce, que es su círculo de amistades, pero también familiares. Sí, claro. Y entonces cuando uno quiere hablar de la verdad, la gente dice, ay, pero qué dura eres, pero qué exigente. Ellos quieren, exacto, entonces ellos quieren ser felices y así son, pues está bien, cada bien. Bueno, el problema es que hay que ver qué tipo de felicidad conocen y además hay que ver si dicen la verdad o son mentirosos, porque muchos de los que dicen que son felices no son felices. Pero hay nuestra actitud, nuestra postura, desde que se siente. Bueno, porque el problema fundamental aquí es en primer lugar de los católicos, o sea, porque los otros ya están más lejos de la verdad, pero los católicos deberían reconocerla. Entonces, las personas que piensan así son herejes. O sea, están separados de la verdadera fe. Herejía quiere decir separación. O sea, eso es un problema muy radical contra la fe. Porque hay otros, los que está diciendo aquí el concilio, ¿no? Ortodoxos, protestantes, etcétera, que aceptan que hay una Biblia, que hay una revelación, a su modo que hay algunos sacramentos, o todos como los ortodoxos, pero si uno no relativiza el conocimiento de la verdad, tiene los errores peores. Sí. Cuando esto pasa en la iglesia, que la iglesia empieza a llevar en el catecismo, ya se meten técnicas de respiración, se va cambiando las cosas, la forma de elevarse. Es una mezcolanza de ideologías y de un poquito disfrazados, siempre toca el tema religioso, pero ya muy claro. Bueno, esa es la herejía radical de nuestro tiempo, este relativismo, ¿no? El Papa Benedicto lo denunció con mucha claridad, incluso antes, ¿no? No, y anunciar la verdad. Pero como dice el Evangelio, dice nuestro Señor, es la verdad plena, el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad. Eso es la fe de la Iglesia. Lo otro son todas elucubraciones que vienen del mal espíritu. El Papa Pablo VI dijo que el humo de Satanás se introdujo en la Iglesia, ¿no? Que es el espíritu de la mentira eso. El problema no es tanto
el de los pecados, que también son graves, por supuesto, que hay en los miembros de la iglesia, sino el del modo de pensar, porque esto es un pecado más profundo. Claro, alejarse de la verdad es el peor pecado. ¿No? Dios es la verdad. Yo creo que muchas veces estamos preocupados por los demás, que los demás se salven, que lo que están haciendo no está bien o que los está alejando de Dios, pero creo que es importante vernos también a nosotros mismos y ser testimonio, ¿no? Y seguir en la verdad. Claro. Y por medio de ese testimonio, también a lo mejor en las familias, en los amigos, pues van a ver esos actos de fe y les va a llamar la atención. Es una manera de hablar de Dios sin estarlo mencionando tanto, por decirlo así. ¿Sí? Es que Jesús no dijo que en las familias iba a ser todo armónico, dijo lo contrario, ¿no? Que la nuera iba a estar contra la suegra, el hijo contra el padre, etcétera, ¿no? Porque no vino a traer la paz a la tierra, sino la división. Claro, en otro lugar dice que nos da su paz. O sea, está diciendo que son dos tipos de paz diferentes. Una es aparente, falsa, y la otra es verdadera, que es la que trae. Y mucha gente lo interpreta como una contradicción y no es. No. Santo Tomás, cuando habla de la paz, dice esto: no puede haber paz verdadera sino con los que tienen la gracia santificante. Los mafiosos también tienen una cierta paz hasta que se matan entre ellos, ¿no? Bueno, así sucede siempre en la vida humana. La única paz que es definitiva y verdadera es la que viene de la caridad. Y la caridad viene de la fe. ¿No? Podemos ver también con la ayuda de Santo Tomás lo que dice sobre la paz. A propósito de la caridad, la paz es efecto de la caridad y no es lo mismo que la concordia. Hoy se habla mucho de la armonía, de la concordia, pero no es lo mismo la paz que la concordia. La paz implica concordia y añade algo más. De ahí que donde hay paz, hay concordia, pero no al revés. Por eso los que tienen concordia se ponen de acuerdo, después se pelean, ¿no? Hasta en las empresas pasa, ¿no? Están muy de acuerdo hasta que uno hizo 30 años en una empresa y después lo echan, ¿no? Como si no hubiera hecho nada. Bueno, entonces, eso es concordia, no es paz. Si entendemos en su verdadera acepción la palabra paz, la concordia propiamente dicha es verdad, una relación a otro en el sentido de que las voluntades de varias personas se unen en un mismo consenso. Pero ocurre igualmente que el corazón de la misma persona tiende a cosas diferentes de dos modos. Primero, según las potencias apetitivas, y así el apetito sensitivo las más de las veces tiende a lo contrario del apetito racional. Según dice San Pablo, la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu. De otro modo, en cuanto la misma tendencia apetitiva se dirige a distintos objetos apetecibles que no se pueden alcanzar a la vez, y esto conlleva necesariamente contrariedad entre los movimientos del apetito. Ahora bien, la paz implica por esencia la unión de estos impulsos, ya que el corazón del hombre, aun teniendo satisfechos algunos de sus deseos, no tiene paz, en tanto desea otra cosa que no puede tener a la vez. Esa unión
empero, no es la esencia de la concordia. De ahí que la concordia entraña la unión de tendencias afectivas de distintas personas, mientras que la paz, además de esa unión, implica la unión de apetitos en un mismo apetente. O sea que hay personas que pueden estar de acuerdo entre sí porque buscan lo mismo, pero están divididas dentro. Esa división que tienen dentro de repente aparece. Esa concordia a veces es llamada paz, pero no es la paz verdadera. Pensemos lo que pasa entre las naciones, ¿no? Están las Naciones Unidas, etcétera, pero de vez en cuando aparecen las guerras. Sí, todos están de acuerdo en las mismas leyes, pero después hay que aplicarlas. Y como hay división interna, no hay verdadera caridad, porque tampoco hay verdadera fe, entonces surgen los conflictos. La paz es la tranquilidad del orden, dice San Agustín, y esa tranquilidad consiste realmente en que el hombre tenga apaciguados todos los impulsos apetitivos. Para la familia y para el matrimonio y para los hijos y para... Si uno está de acuerdo con otro en lo mismo, no se sigue de ello que lo esté consigo mismo, a menos que todos sus impulsos apetitivos estén acordes entre sí. Y esto no se puede lograr sin la gracia y sin la caridad. Todo el universo aspira a la paz. Hay una paz metafísica del universo. Pero el hombre logra la paz de una manera superior, distinta, racional al conjunto del universo material. Es verdad que Dios establece la paz en todo el universo, incluso somete a esa paz a los malos y a los demonios, pero por la fuerza, por la coacción, por la pena, que restablece el orden, pero contra la voluntad de los que están insertados en ese orden. En cambio, la paz verdadera es voluntaria. La paz perfecta que pueden lograr los hombres es voluntaria. La paz consiste en la quietud y unión del apetito, y así como puede haber apetito tanto del bien verdadero como del bien aparente, puede darse igualmente una paz verdadera y una paz aparente. La paz verdadera no puede darse ciertamente sino en el apetito del bien verdadero. Pues todo mal, aunque en algún aspecto parezca bien y por esto aquiete el apetito, tiene sin embargo muchos defectos, fuente de inquietud y de turbación. Por eso, como se decía antes, hay que ver si esos que dicen que son felices son de verdad felices. ¿Me paso de la gracia? Claro. De ahí que la paz verdadera no puede darse sino en bienes y entre buenos. No entre los buenos y los malos. No entre los buenos y los malos, entre los buenos solamente. La paz empero de los malos es paz aparente, no verdadera. Por eso dice la sabiduría, viven en la gran guerra de la ignorancia, a tantos y tan grandes males llamaron paz. Es como la gente del mundo de hoy, que vive lejos de la verdad, vive en múltiples males y dice estar contenta y feliz de esto.
La verdadera paz no puede tener por objeto sino el bien. Y como un verdadero bien se puede poseer de dos maneras, es decir, perfecta o imperfectamente. Así pues, hay una doble paz verdadera. La verdadera consiste en el goce perfecto del bien sumo y que unifica y aquieta todos los apetitos. Este es el fin último de la criatura racional. Como dice el Salmo, puso en tus confines la paz. La paz imperfecta se da en este mundo, en donde, aunque la tendencia principal del alma reposa en Dios, hay no obstante dentro y fuera cosas que contradicen y perturban esta paz. La vida eterna es gozo y paz, el reino de Dios es gozo y paz, como dice San Pablo. Ahora, la verdadera paz es efecto de la caridad. Sí. Pero Ignacio, ahora que decías más la paz de Dios y los buenos, cuando el joven Enrico le pregunta a Jesús, le dice maestro bueno, y Jesús le responde, bueno sobre Dios. Claro. ¿En qué sentido debemos entender esta bondad que causa que los buenos, ¿verdad?, realmente produzcan la paz o se instaure la paz solo entre los buenos? Porque hay personas buenas, pero eso no quita su debilidad, el hecho de que somos pecadores, el hecho de que caemos y nos levantamos. ¿En qué sentido, puede surgir esa duda y la pregunta, en qué sentido habla de buenos aquí Santo Tomás para instaurar la paz? Bueno, habla de buenos en el sentido de las bienaventuranzas, con las cuales comenzamos, o sea, bienaventurados los que operan la paz, los que obran la paz. Obrar la paz significa hacer presente la fe y la caridad. Porque como dice aquí, no existe la paz sin la caridad, y la caridad tampoco existe sin la fe. Entonces, cuando hay infidelidad, que es ese pecado radical, tampoco hay paz. Entonces es sí, contraria a la fe, la actitud profunda de la persona contraria a la fe. Si hay esa infidelidad, no puede haber caridad. Porque la caridad es amor de Dios sobre la base del verdadero conocimiento de Dios, que el infiel no tiene. Por eso, la paz es efecto de la caridad. Como queda dicho, implica esencialmente doble unión, la que resulta de la ordenación de los propios apetitos en uno mismo y la que se realiza por la concordia del apetito propio con el ajeno. Las dos cosas están unidas. Si uno no tiene la caridad respecto del prójimo, porque no la tiene respecto de Dios, tampoco la tiene en sí mismo. Y si no la tiene en sí mismo, tampoco la tiene respecto del prójimo. La caridad es una sola. Tanto una como la otra unión la produce la caridad. Produce la primera por el hecho de que Dios es amado con todo el corazón, de tal manera que todo lo refiramos a Él, y de esta manera todos nuestros deseos convergen en el mismo fin. Produce también la segunda, en cuanto amamos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso quiere cumplir el hombre la voluntad del prójimo como la suya. Por esta razón, entre los elementos de la amistad ha puesto el filósofo en la ética la identidad de gustos, y Tulio Cicerón, en el libro de la amistad, expone que entre amigos hay un mismo querer y un mismo no querer. Esto corresponde a la caridad. Y después dice algo muy importante: nadie pierde la gracia santificante si no es por el pecado, que aparta al hombre del fin debido, prefiriendo sobre él un fin malo. En este sentido, su apetito, de hecho, no se adhiere principalmente al bien final verdadero, sino al aparente. Por eso, sin la gracia santificante no puede haber paz verdadera, sino aparente.
Si la paz es aparente porque desaparece, en algún momento es porque no era verdadera paz. Y si no era verdadera paz es porque no había caridad. Porque si no, no podría desaparecer. Entonces, la ciudad de Dios de la que habla San Agustín Sí. es totalmente posible, plausible y no es una utopía. No, claro. ¿Cómo hacerla? Bueno, eso es lo que creemos. Creo en la iglesia una santa. O sea, la iglesia es santa. Lo que no es santo en la iglesia no pertenece a la iglesia. Está fuera de la iglesia. Si hay comunidades que Si el pecado no está en la iglesia, está en los miembros en cuanto no están perfectamente integrados a la iglesia. a lo mejor ese anhelo de hacerlo en una comunidad, en una familia, y hacer una ciudad de Dios pequeño, en las iglesias domésticas, y después irlo contagiando, ¿no? Llevando. Sí. Sería la forma de hacerlo. Sí, y tal vez lo inverso principalmente, porque no, en la familia no puede haber iglesia si los miembros no están insertados en la iglesia grande, ¿no? Una es producto de la otra. Bueno, interrumpí. Pues tenemos el receso. Descansen un poquito, comen un café. Estírense, piernas.